estado siguiendo en esta semana varias cosas relacionadas con la Conducef. Una de ellas es que en días pasados Scotiabank informó a la Comisión Nacional, a esta Conducef, que bueno, pues hicieron una especie de actualización de su plataforma y entonces que habría una complicación con los usuarios, que bueno, pues el tema tenía que ver con las sucursales, con las transacciones en Internet, con las transferencias propias de la actividad electrónica bancaria, con lo que son las tarjetas de crédito, de débito, en fin, un conjunto de situaciones de las cuales, bueno, pues hay que hablar para efectos del interés de las personas que están con sus cuentas en Scotiabank y para información de los demás. Hemos buscado a la cabeza de Conducef, que es Mario Di Constanzo, para hablar del tema, bueno, de este tema y de otras cosas, pero le propongo que empecemos a conversar sobre esta parte con el presidente de la Conducef. Buenos días y bienvenido, Mario. Al contrario, Carmen, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y un saludo a todo tu Y auditorio. igualmente, ¿qué pasó, qué ha pasado y qué seguirá pasando con Scotiabank y este tema? Mira, hace un poco más de una semana, yo te diría con debida antelación, Scotiabank nos informó que el fin de semana pasado, prácticamente del viernes pasado, de las 3 de la tarde a la primera hora, digamos, del lunes, iba a reajustar, iba a cambiar sus sistemas, por lo que estaría fuera de la posibilidad de hacer cierto tipo de operaciones, muchas de ellas relacionadas pues con la banca por internet o con la banca remota, operaciones en sucursales, operaciones también por internet, en portales de internet. Y bueno, dado esto, la Conducef le solicitó pues que avisara debidamente a los usuarios. Sí nos llamó la atención de que lo decidieran hacer en quincena, pero no tenemos facultades para decirle que cambiara de día. Eh, Parece que el viernes inició, todo estaba relativamente normal. El problema vino cuando el lunes no pudo regresar, digamos, a la normalidad en sus sistemas. Y fue cuando, pues ya la Conducef, al ver que el plazo no se había cumplido, tuvimos que lanzar un comunicado, primero para invitar a los usuarios que hubiesen sido afectados por esta situación. Y afectados me refiero a dos tipos de afectados. Digamos que tú tienes tu cuenta de nómina en Scotiabank y tú tienes tu tarjeta de crédito también en Scotiabank. Y estos días, porque además a la fecha, al día de hoy, no se ha normalizado, y yo te diría, la Conducef ya también es un afectado porque una de las cuentas de Conducef está en Scotiabank No me y digas. pues nos ha generado problemas para girar dinero a nuestras subdelegaciones. Eh, eh, Lanzamos este comunicado para que las personas que hubiesen sido afectadas, por ejemplo, en el ejemplo que te daba, de pago de su tarjeta de crédito, pues no fueran o no fuesen a ser sujetos de algún cobro de comisión o algún cobro de pago tardío o algún cobro de alguna tasa de interés o algún interés si no se hubiera cumplido con el pago a tiempo. Esto está hablado con Scotia, pero si hay algún usuario que le hayan cobrado una cantidad adicional porque no se hizo el pago, pues eso no es culpa del usuario, entonces no tiene por qué Scotia cobrar esto. Pero tenemos otro caso también importante y aunque no está totalmente claro en la ley, la Conducef está haciendo esfuerzos y ha hablado con Scotiabank para que como les hemos dicho, los terceros afectados sean propiamente indemnizados. ¿Y a dónde voy? Imagínate que tú tienes tu cuenta de nómina en Scotiabank y resulta que de ahí pagas la escuela de tus hijos, pero no pudiste disponer del dinero o no pudiste hacer la transferencia y la escuela de tus hijos, pues a lo mejor te va a cobrar una comisión por no haber pagado a tiempo, por ejemplo. Esos casos que le interesan mucho a la Conducef porque hay una afectación al usuario, también los estamos viendo con Scotiabank, quien ha mostrado la disposición de atender la reclamación si ésta exista. Claro, que se demuestre que hubo el intento de pagar, que no pasó el pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que hemos invitado a los usuarios. Ahora nos preocupa y estamos analizando qué otro tipo de acciones podemos hacer, porque el día de ayer a nuestra dirección de finanzas, cuando llamó para reportar o para solicitar o preguntar
cuándo regresaría a la actividad normal el portal por el cual se hacen las transacciones, pues aparentemente la respuesta muy lamentable de Scotiabank fue que no sabían hasta cuánto. Nos parece una falta de seriedad. La ley todavía me da una facultad de girarle una carta, una solicitud al director general del banco para pedirle un informe detallado, y a partir de eso, pues juzgará la Conducef si tiene facultades para emitir sanciones o si hacemos de conocimiento a la bancaria para que la bancaria, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. Pero sí estamos analizando qué más acciones podemos hacer, porque nos parece que ya se excedió en demasía el tiempo para normalizar una situación que aparentemente o que originalmente tomaría 3 días. Pues sí, algo ha sucedido ahí con esta institución bancaria y sí, ciertamente los afectados, las personas que tienen sus tarjetas, sus cuentas, sus transacciones en este servicio financiero y bancario, pues sí han tenido complicaciones varias, ya incluyendo a la Conducef, tal como nos lo revelas esta mañana, Mario Di Constanzo. Pues estaremos en contacto con este tema para seguirlo de cerca y tener información para las personas. Ese es un asunto. Vi también, y aprovecho el viaje de la conversación, Mario, esta información que han dado a conocer, que has dado a conocer sobre una nueva forma de fraude en compras por internet. La explicación que ustedes están dando acerca de esta nueva forma de fraude, pues es importante compartirla, pues sobre todo para estar al pendiente y atender las recomendaciones que se están haciendo para evitar que se cometan estafas, ¿no? Al final de cuentas, con los usuarios de los servicios de internet para comprar cosas. Así es, mira, debo decirte que además desde hace tiempo la Conducef viene solicitando, viene exhortando tanto a las instituciones bancarias como a los portales de internet que hacen comercio electrónico, como a las autoridades, en todo caso de la Economía, que debemos de generar disposiciones, sino, sino hasta que una ley que obligue a los portales de comercio electrónico a generar esquemas adicionales de seguridad, como preguntas secretas, como cualquier acción que te permita verificar o legitimar la identidad de la persona que está haciendo la operación. Y te voy a decir por qué, porque mucho del modus operandi que dimos a conocer se basa en estas fallas. ¿Cuáles? Existen delincuentes, yo te puedo enviar el video. Existen delincuentes y en el bajo mundo del Internet se venden algoritmos para adivinar números de tarjeta, o se venden estas bases de datos de números de tarjetas construidos en base a ciertos algoritmos. Tú sabes que de los 16 dígitos de una tarjeta, pues cada dígito y el orden en el que esté este dígito te revela algo de la tarjeta, si es de un banco en especial, si es una tarjeta clásica, si es emitida o si es oro, etcétera, etcétera. Cada dígito te va dando información. Los 6 últimos dígitos, coincidentemente, tienen información relativa al usuario. Entonces, estos señores, que más que clonar una tarjeta, vamos a llamarle así, se piratean el número o construyes el número, pues tienen un modo de operar que es el siguiente. Con este número que infieren sus algoritmos o que construyen o que adquirieron de una base de datos, hacen una operación en comercio electrónico de muy baja denominación, puede ser 10 o 20 pesos, para que pues no llame mucho la atención la operación y pase. En este proceso, los delincuentes generan y aportan información, como por ejemplo, dan un correo electrónico, dan una dirección, dan una serie de datos que respaldan a este número de tarjeta pirateado, y así empiezan a hacer las operaciones. Hacen una de muy baja denominación, y si esta operación pasa, ya van elevando el monto de sus operaciones, siempre y cuando este monto no rebase el mínimo que tiene el banco para enviarte una alerta, de tal manera que el usuario no se da cuenta. Pero, por ejemplo, aquí el área de oportunidad o la obligatoriedad consiste en el portal de comercio electrónico y en el propio banco. ¿Por qué? Pues porque si el banco verificara un dato de los que está aportando el usuario, dueño, o quien clonó o quien pirateó este número,
se darían cuenta que, por ejemplo, el correo electrónico que da el delincuente, pues no es el mismo que tiene el número de tarjeta legítima y que dio el usuario, pues desde que adquirió los productos. Entonces ahí podrían detener la operación o podrían declinarla, desde luego, cosa que no está sucediendo, y es ahí cuando un área de oportunidad, o debería de existir una obligatoriedad tanto para el banco como para el comercio electrónico de verificar esta legitimidad. No se hace, y nada más te voy a dar un dato. En el primer semestre del presente año, de 4.5 millones de quejas que tuvieron los bancos, 2 millones correspondieron a operaciones de comercio electrónico. No te digo que todas respondan a este modus operandi, pero estamos viendo que el eslabón débil de la cadena está siendo el comercio electrónico y desde luego el usuario, porque con que yo te despoje o con que yo copie ahorita o vea el número de tu tarjeta de crédito, pues a lo mejor me puedo ir a un portal de comercio electrónico, hacer una transacción y que ésta sea exitosa. Entonces, ese es el llamado que está haciendo la Conducef. Y a los usuarios, ¿cómo podernos prevenir? Yo te diría que ante esta situación en particular, tenemos dos herramientas que más o menos nos pueden ayudar. La primera, desde luego, es el sistema de alertas, pero dijimos que a veces estas operaciones son de un menor monto para que no los capten las alertas. Otra, estas aplicaciones que tienen los bancos nos permiten, yo te diría, permanentemente estar checando nuestros estados de movimientos, ya sea de nuestra tarjeta de débito o de nuestra tarjeta de crédito. Esto sí nos puede ayudar porque aunque no nos alerten, el movimiento aparece. Entonces, cuando como usuarios detectemos este movimiento, en ese momento reportar la tarjeta, reportar esta operación o cargo no reconocido o consumo no efectuado, como les llamamos técnicamente. Entonces, sí es importante estar más familiarizado con esto. Debo decirte que también otra cosa, y parte de lo que anunciamos ayer y de lo que estamos haciendo en la Semana de Educación Financiera, muchas veces no revisamos nuestros estados de cuenta. Y cuando es un cargo de 10, 20 pesos, menos lo revisamos. Ahora ya nos dimos cuenta que esto puede ser la puerta a que se estén cometiendo fraudes o consumos no reconocidos vía comercio electrónico, y esta operación tan baja pues es el señuelo para ver si el sistema está funcionando para el delincuente. Ni más ni menos, pues Mario y Constanzo, ahí están esas formas de fraude en compras por internet y este en particular que han identificado y que has explicado esta mañana, pues para alertar a la población, básicamente de eso se trata esta conversación, para que tengamos en el registro el tipo de, pues, estrategias o de modalidades de las muchas que hay para defraudar a la gente. Y si me permite rápidamente, la próxima semana cuando se va a poner en funcionamiento un portal para reportar este tipo de operaciones de fraudes cibernéticos, pero también para que la gente se informe cuáles son los fraudes cibernéticos que estamos detectando, sus modus operandi. Ahí va a poder consultar los números telefónicos de donde hemos detectado intentos de fraude. Va a ser una base de datos interesante para que el usuario se informe, conozca o pueda reportar sucesos o intentos de fraude sobre del usuario. Está Mario y Constanzo, estos temas, te agradecemos que nos tomes la llamada para hablar de ellos y seguimos al habla. Buenos días y hasta la próxima. Muy buenos días y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, igualmente Mario y Constanzo, así las